la CRH para evaluar si el problema estaba en la hipófisis o en el hipotálamo y demás. Después Sí. estaba la prueba de la hipoglucemia, que Sí, evaluaba a el ver, estrés. determinación de CRH no, sería prueba de CRH. La prueba de CRH. Claro, porque CRH no lo podemos medir. Sí. Me confundía el tema de cómo evaluar, tipo interpretar los resultados a través de la hipoglucemia. Porque decía, si daba positivo, quiere decir que el ACTH se mantenía aumentado. Entonces, para evaluar... Está, a ver, estoy mirando acá, vamos a hacer así. Ahí está. La prueba de... Estamos acá. Cuando evaluábamos el eje hipotálamo-hipófisis, en la prueba de la hipoglucemia inducida por insulina, que si hay una respuesta positiva, que quiere decir la respuesta positiva, que aumenta la CTH y después también va a aumentar el cortisol, sí. Suponemos que el eje funciona, ¿no es cierto? El hipotálamo hubo CRH para que llegue a la hipófisis y aumente la CTH. Ahora, si veníamos de que habíamos descartado la hipófisis, por ejemplo, con la prueba de arriba, con la prueba de la CRH, yo ya sabía que la hipófisis funcionaba, y hago esta prueba y hay respuesta, quiere decir que también hay capacidad de generación de CRH. Ah, está bien. ¿Se entiende? Sí, Porque ya descarté la hipófisis con la prueba esta de acá arriba, con la hipófisis, con esa. Y hago esta otra, que es un estímulo desde acá arriba, y también tengo buena respuesta, evidentemente no hay un problema en el eje. Si hay un trastorno, puede ser de otra cosa secundaria, ajena al eje hipotálamo-hipófisis. Ah, esa parte me había quedado. O sea, cuando da positiva, o sea, quiere decir que hay un aumento, entonces el eje está bien. El eje hipotálamo hipoficiario está bien. Funciona bien. ¿Está? Distinto es a si da negativo, o sea, si la prueba disminuye la ACTH, y yo anteriormente hice la de la CRH, ahí me quedaría a pensar que entonces el hipotálamo el que tiene el problema. Exacto. Digamos. Totalmente. Así, bien claro, si es con CRH vos habías descartado hipófisis, pero acá en la hipoglucemia no hay respuesta, evidentemente falta el factor hipotalámico. Bien. Y si no hice la CRH, pienso en las dos. O sea, dudo de las dos porque... evaluás el eje. Muchas veces la vamos a repetir esta prueba, así que está bueno que me pregunte para que quede claro, porque inclusive se usa también en los pacientes diabéticos lábiles que hacen hipoglucemias repetidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor por cambio de medicación, porque no logran balancear bien la cantidad de insulina que reciben, entran en hipoglucemias. ¿Y qué es lo que se evalúa con esto? Lo que se llama el eje contrarregulador. Es decir, todas estas hormonas, que acá medimos ACTH y cortisol, podemos medir hormona de crecimiento, podemos medir catecolaminas, todas estas van a depender de esta estimulación. Y son las que hacen lo contrario de la insulina, tratan de aumentar la glucemia. Entonces, a veces se utiliza esta prueba para evaluar si en un paciente diabético lábil que tiene difícil manera de manejo de la glucemia, encima no tiene sumado un problema en lo que serían las hormonas contrarreguladoras. Es decir, que no solo tiene un problema con la insulina, sino que encima no tiene capacidad suficiente para tratar de mantener la glucemia a través de las hormonas hiperglucemiantes. Así que es una prueba que la vamos a nombrar varias veces. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, gente? Bien, entonces avanzamos. Hay alguien afuera, a ver, acá entró, esto lo tengo que sacar. Bien, entonces habíamos visto todo. Vamos. Todas las pruebas y habíamos llegado hasta esta que nos diferenciaba entre la producción ectópica o un tumor central productor de ACTH. Bien, entonces la hormona que sigue dentro de la función adenohipoficiaria es la ACTH, o también conocida como somatotropina. ¿Cómo? ¿No?
conocido como somatotrofina. Bueno, la abreviatura GH viene del inglés, ¿no es cierto? Growth Hormone. Bien, ¿qué recuerdan de la hormona de crecimiento? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la importancia? A ver, tiren ideas que compartimos, debatimos. ¿Nadie se anima a decir nada? La han visto la hormona de crecimiento. ¿O no han visto nada de hormona de crecimiento? A ver, vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuál sería la principal, qué sé yo, patología que ustedes asociarían con una alteración en la producción de hormona de crecimiento? El gigantismo y la acromegalia eran. El gigantismo y acromegalia sería por un exceso, ¿no es cierto?, de hormona de crecimiento. Es decir, esa sería una de las causas. ¿Y otra causa? ¿Otra patología? Y la falta de hormona de crecimiento que provoca enanismo, por ejemplo, o falta de crecimiento. Exacto, podría ser un déficit de hormona de crecimiento que nos va a generar un déficit de talla, que se llama. Ya se trata de no utilizar tanto el término enanismo, se utiliza más, a ver que alguien va a entrar. Está. Déficit. Pero esas serían las principales causas. Entonces que también en esta hormona, no lo planteamos en la CTH, pero sí lo vamos... ¿Sí? ¿Alguien decía algo? ¿No? En ACTH yo me referí sobre todo al perfil de secreción y demás, pero no hablamos en función de la edad del paciente. En estas hormonas, en el caso de hormona de crecimiento, vamos a tener que pensar en la edad del paciente para poder hacer la interpretación clínica de la alteración. Lo mismo que yo cuando veamos las hormonas gonadales va a ser muy importante la edad del paciente para ver dónde lo vamos a ubicar, en qué grupo etario y entonces contra qué valores lo vamos a referenciar, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo los valores circulantes en función de la edad. Entonces, acá, hormona de crecimiento. Es una proteína producida por las células corticotropas de o lo mismo somatotropas. El somato viene de crecimiento, somatotrofina, ¿no? Perdón, corticotropas no, somatotropas. Le dije corticotropas es la productora de CTH. Bien, es una proteína un poco más grande que la hormona, la CTH, tiene 191 aminoácidos, una proteína péptido mediano, de un peso molecular de 22K, y yo acá les pongo que eso corresponde a la molécula nativa, la molécula que más predomina, la que tiene toda la actividad biológica, pero lo que sí hay en circulación a veces son formas moleculares distintas a la nativa. Suelen tener un peso molecular un poquitito más bajo, a veces 20 kilodaltos, y surgen o bien de splicing alternativo, es decir, que posterior a la transcripción del gen hay diferente ensamblado de la proteína y genera formas moleculares diferentes, que no siempre estas formas moleculares tienen la completa actividad biológica. Pero siempre hay que tener en cuenta si hay formas moleculares distintas, porque a veces cuando hay una patología, muchas veces es a expensas de una forma molecular diferente a la nativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor uno utiliza un ensayo que me detecta solo la forma nativa y resulta que lo que estaba pasando era a expensas de una forma molecular diferente que mi ensayo no la esté detectando. No quiere decir con esto que siempre pasa eso, es decir, no quiero decir que siempre todos los que tienen una patología asociada a hormona de crecimiento se va a deber a estas formas moleculares distintas, pero sí lo tengo que tener presente cuando nosotros decimos la clínica y el laboratorio no van de la mano.
cuando el diagnóstico presuntivo es una cosa, el laboratorio dice otro y hay una fuerte tendencia a pensar que realmente está presente la patología. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a recordar todas estas cosas particulares del analito en cuestión, que en este caso es la hormona de crecimiento. Bien, ritmo de secreción. Tiene un ritmo de secreción circadiano, que es circadiano, es decir, que se repite cada 24 horas, ¿no es cierto? Acompañado de un ritmo de secreción episódico. Recuerden que les dije que episódico, pulsátil, intermitente es lo mismo, ¿no es cierto? Quiere decir que se libera en pulsos dentro de ese ritmo circadiano, es decir, es un ritmo que se repite cada 24 horas, pero que a su vez cada uno de esos puntos es un pulso que sube y baja. ¿Cómo es ese ritmo circadiano? De esta manera, que la máxima producción de la hormona de crecimiento está durante las primeras 4 horas del sueño. Ven que tiene esta producción así medio como en agujas, que eso es lo que ejemplifica la secreción episódica o intermitente, y a su vez que la máxima síntesis es en las primeras 4 horas del sueño. Esta es una hormona que está asociada a sueño-vigilia. Entonces acá yo en verde les pongo un esquema de cómo sería el ritmo circadiano si tenemos desde las 24 horas de un día hasta las 24 horas del día siguiente, suponiendo que es un sueño nocturno, vamos a tener la máxima producción durante las primeras horas del sueño, después baja. Puede haber un pico anterior al almuerzo por justamente la hipoglucemia que hay previa, después de haber estado a lo mejor varias horas sin ingesta, tenemos una hipoglucemia fisiológica, no quiero decir que va a bajar por debajo de los valores de referencia, pero eso puede provocar un cierto estímulo sobre la hormona de crecimiento. También estos pequeños cambios durante el día pueden deberse a la actividad física. La actividad física estimula la hormona de crecimiento, pero después vuelve a su máxima producción en las primeras 4 horas del sueño. Bien, entonces, ¿cómo es la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento? Bien, a nivel central, sobre el hipotálamo, todos estos factores que yo les nombro acá van a estimular al hipotálamo para que el hipotálamo produzca el factor liberador de la hormona de crecimiento. Como yo les decía recién, el ejercicio, el ayuno, la hipoglucemia, el estrés, los niveles elevados de estrógeno, el sueño, obviamente, porque digo que está asociado al sueño, todo eso es un estímulo central para que el hipotálamo libere el GRH, es decir, factor liberador de la hormona de crecimiento. Estoy visualizando acá las flechas azules, ¿no?, que marcan el feedback positivo. Entonces, el GRH sobre la hipófisis va a producir la liberación de GH. Y por feedback negativo, la hormona de crecimiento va a inhibir a nivel hipotalámico, la flecha roja de la izquierda en la pantalla, y a su vez el hipotálamo también produce una regulación negativa que es a través de la somatostatina, que lo que hace es un péptido regulador negativo sobre la hipófisis para la producción de la GH. Es decir, que el hipotálamo tiene un doble rol, aunque el predominante es el feedback positivo. Bien, ¿a quién me sabe decir esto que puse acá abajo? ¿Qué quiere decir? Tejidos, IGF-1, IGF-2, ¿qué es eso? Porque los pongo ahí entre medio de del mecanismo de regulación, ¿no es cierto? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Esos eran los factores similares a insulina o algo así, no? Sí, son los factores similares a insulina, sí.
¿Y qué quiere decir? Actúan como factores de crecimiento. Actúan como factores de crecimiento. Sí, son parecidos a la insulina. Cuando veamos insulina vamos a ver que aparte de su rol principal sobre el metabolismo energético, también tiene un rol importante como factor de crecimiento. Entonces, realmente los IGF, o sea, IGF es factor de crecimiento, todo el inglés, ¿no? Símil insulina, la I de insulina, la G de growth y la F de factor. Entonces, son factores de crecimiento, son esas proteínas que actúan a través de los receptores. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase introductoria de las generalidades del sistema endocrino? Los receptores esos diméricos que están asociados a actividad tirosina quinasa y que después vía SARC o vía otras proteínas intermediadas tienen que ver con la regulación de la proliferación y la supervivencia celular. Perfecto, estamos de acuerdo. Son factores que regulan el crecimiento. ¿Y qué tienen que ver acá? ¿Por qué aparecen acá? Estoy de acuerdo que van a regular el crecimiento corporal. Pero ¿por qué los traje acá? Hay muchos factores de crecimiento que no aparecen allí, el VEGF, el EGF, los factores de crecimiento derivados de plaquetas. Hay infinidad de factores de crecimiento. Sin embargo, acá aparecen solamente estos dos. Porque son los que inducen, o sea, la hormona de crecimiento induce la síntesis de esos factores en los tejidos periféricos, como por ejemplo el hígado. Exactamente, esa es la respuesta. Son los mediadores biológicos de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no actúa por sí misma. Va a ir al hígado, va a estimular la síntesis de los factores de crecimiento y ellos son los que van a regular el crecimiento corporal. GH tiene, sí, una acción directa a nivel de los condrocitos. ¿Se acuerdan las células del cartílago, sobre todo en la etapa de crecimiento? Ustedes saben el rol importante que tiene el cartílago de crecimiento durante todo el crecimiento corporal. Entonces, GH ahí tiene a veces acciones directas, pero mayoritariamente la acción de la hormona de crecimiento es a través de regular la síntesis y expresión de estos factores. Y esto, fíjense que yo les pongo una flecha positiva sobre somatostatina, cierran el circuito de regulación de la secreción de hormona de crecimiento porque promueven que el hipotálamo libere somatostatina para que se cierre en parte o se disminuya la liberación de hormona de crecimiento. ¿Se entiende eso? O sea, Bien, sí. actúan a nivel del hipotálamo para que no produzca para que produzca somatostatina. Claro, por eso la flecha acá positiva. Estimulan a nivel del hipotálamo para que se libere somatostatina. Y de esa manera, somatostatina va a reducir la síntesis y liberación de hormona de crecimiento. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, acá que les pongo que esto tiene que ver sobre todo con la farmacología. Quienes estimulan la secreción de hormona de crecimiento, los agonistas alfa y los antagonistas beta, que son fármacos que se utilizan en algunas pruebas funcionales y también, bueno, para el tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más quiero que recordemos? ¿Cuál es la función de la hormona de crecimiento? Obviamente, regular el crecimiento corporal a través de que estimula la síntesis proteica, disminuye la utilización de los hidratos de carbono, por eso aparece como hiperglucemiante, es decir, como una hormona contrarreguladora de la función de insulina, aumenta la lipólisis y que todo esto está mediado por las somatomedinas. Me olvidé de decirles que estos IGF-1 y IGF-2 también reciben el nombre de somatomedinas, porque somato que tiene que ver con la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven el término de somatomedinas, nos estamos refiriendo a las insulinas-like growth factors. Bueno, ¿cuándo vamos a tener necesidad de evaluar la integridad de la síntesis y secreción de hormona de crecimiento? Bueno, las situaciones, las patologías
como les decía acá tenemos que pensar si el individuo está en edad de crecimiento o ya es un individuo adulto, que me refiero a adulto cuando ya adquirió toda su estatura establecida genéticamente, ¿no es cierto? Es decir, que el crecimiento en general cesa a más edad de los 25 años. Bien, entonces, sí, las situaciones que nos van a preocupar va a ser o un exceso de producción de hormona de crecimiento o una disminución de la hormona de crecimiento. Un exceso de hormona de crecimiento, como alguien ya lo dijo antes, depende. Si es en niños, produce gigantismo. Y si es en los adultos, va a producir acromegalia. La acromegalia es un tumor productor de hormona de crecimiento que en los adultos produce sobre todo crecimiento de las extremidades, sobre todo de las manos y de la estructura del cráneo. Hay un aumento importante del tamaño de los huesos, sobre todo del mentón. Y en el caso de niños en edad de crecimiento, tienen una altura enorme y un crecimiento disparado, parejo en todo el organismo, ¿no? Si hay disminución de la hormona de crecimiento, vamos a hablar de déficit de talla en los niños, es decir, aquellos que no alcanzaron su estatura todavía, y ahí se descartó cualquier otra causa que pudiera generar ese déficit de crecimiento, se sospecha de la hormona de crecimiento. Y en los adultos, yo por qué les puse acá signos de interrogación, ¿tiene significancia clínica disminución del crecimiento? A priori uno pensaría que no, si el individuo ya llegó a su altura establecida, ya el efecto de la hormona de crecimiento sobre el crecimiento corporal no tendría mayor significancia. Es cierto, eso es lo que se pensaba hasta hace unos cuantos años atrás, pero hoy se ha visto que la hormona de crecimiento tiene un rol que va más allá del crecimiento corporal y tiene un rol importante sobre todo lo que tiene que ver con la función cardiovascular. Esto que yo pongo acá sería enfermedades cardiovasculares, ¿no? Interviene mucho en la función endotelial de las arterias y de los vasos sanguíneos. Entonces, puede haber alteraciones, una disminución de la hormona de crecimiento, puede generar una disfunción endotelial, es decir, cuando las arterias pierden capacidad de permeabilidad selectiva. Puede ser uno de los factores que induzca hipertensión arterial, quiere decir esto, y ATC es aterosclerosis, es decir, que es esa lesión que se produce a nivel de los vasos sanguíneos, me refiero a arteriales, y que, bueno, que después puede llegar a producir la estenosis arterial. A ver, todo esto dicho con mucha precaución, porque estas son patologías multifactoriales. No quiere decir que si un individuo hace una ACV por un ateroma era porque no tenía hormona de crecimiento. ¿Se entiende? Pero quiere decir que es uno de los factores más que van a regular esa función vascular. Y también tiene que ver con la función miocárdica, en lo que es la regulación de la función de los miocitos. Por eso que tiene que relacionado sobre todo con el equilibrio de supervivencia celular y de proliferación celular. Entonces, hormona de crecimiento es uno más de los factores que regulan el crecimiento. Y de hecho, hay terapias a base de hormona de crecimiento en individuos adultos que tienen un riesgo cardiovascular importante. ¿Se entiende eso? Quiero decir, no va a ser de primera línea, ¿no? Pero bueno, si se establece que hay una disminución significativa, puede en algunos casos necesitarse una sustitución con hormona de crecimiento. Bien, esto sería como siempre todo el repaso previo de todo lo que tenemos que recordar para entender el laboratorio. Si no hay preguntas, pasamos al laboratorio. Como siempre, vamos a hablar de determinaciones basales y después de las pruebas funcionales. En este caso tenemos las dos cosas, las determinaciones basales y las pruebas funcionales. Bien, obviamente la determinación por excelencia primaria sería la medición de la hormona de crecimiento. O sea, detectar los niveles de hormona de crecimiento. Acá yo les pongo
una lista de todos los tipos de ensayos que tenemos disponibles para medir hormona de crecimiento. ¿Cuál es la problemática de la hormona de crecimiento? Y es parecida a CTH. Es una hormona que circula en muy baja concentración, que es susceptible de proteólisis, es decir, que necesitamos siempre tener protegido la muestra con inhibidores de enzimas proteolíticas. Y el agravante más grande que hay es que los mayores niveles de producción de hormona de crecimiento es cuando el individuo duerme. Y alejado de cuando se despierta, porque en el caso de ACTH, la máxima producción era en las últimas 4 horas del sueño. Entonces todavía teníamos, al momento de la primera hora de la mañana, un cierto tenor elevado de ACTH. Acá no, es en las primeras horas del sueño. Entonces todo eso hace que dificulte quizás a encontrar niveles, sobre todo, esto es grave cuando lo que buscamos son niveles bajos, ¿no es cierto? Como en todo analito, lo más difícil es encontrar los niveles bajos. Si está muy elevado es más fácil, pero cuando está bajo, todo esto son variables preanalíticas que condicionan el poder tener un resultado satisfactorio de niveles bajos de hormona de crecimiento, más allá de que analíticamente trabajemos muy bien. Bien, ¿cuáles son los ensayos? Bueno, los primeros ensayos que se desarrollaron eran radioinmunoanálisis, es decir, inmunoensayos que utilizan anticuerpos. Hoy los de nueva generación lo que utilizan son los Delfia o los quimioluminescentes. Todo esto, bueno, lo vimos el otro día. Delfia es inmunoensayo fluorescente y este es un heterogéneo, bueno, toda la sigla. Cuando aparece la Q es quimioluminiscente. Estos lo que ofrecen es una alta sensibilidad. Entonces, para cuando estamos pensando en valores bajos, es indicado utilizar alguno de este tipo de ensayos, fluorescentes o quimioluminiscentes. A ver, yo trato de recorrer un poquito y ver si están escribiendo. No ir tan rápido. También hay disponible en el mercado un ensayo de competición proteica, que son, ¿se acuerdan? Eran los que estaban dentro del grupo de los químicos, no de los inmunoensayos, sino de los químicos, cuando a la hormona la hacíamos unir a una proteína que podía ser el receptor o la hormona o la proteína de unión circulante, y no un anticuerpo. Bien, estos ensayos son útiles porque la proteína que se utiliza acá en este ensayo es una proteína que tiene alta homología con el receptor de membrana de la hormona de crecimiento. Como yo les decía, la hormona de crecimiento tiene un receptor de este estilo, ¿no es cierto? Un receptor que es dimérico, que está anclado en la membrana plasmática y que va a estar asociado a la fosforilación en residuos tirosina y después, más que nada, activaría las vías mitogénicas, ¿no es cierto? Entonces, estos receptores que tienen actividad tirosina quinasa, que se fosforilaban y después desencadenamos la activación de las vías, ya sea de las MAP, P38, PI3K y demás. Bueno, esa proteína que se utiliza en este ensayo tiene alta homología con esta porción, con la porción extracelular del receptor, que es la que une la hormona de crecimiento. Entonces, si se quiere, eso gana en ventajas de este ensayo. ¿Por qué? Porque indirectamente estamos midiendo un poco la capacidad de la hormona que circula de unirse a su receptor. Y la pregunta de ustedes sería ¿por qué no se utiliza directamente el receptor acá como proteína en vez de la proteína circulante? Porque es muy lábil ese receptor y los ensayos son muy poco estables. Bien, este es el fundamento básico. ¿Se acuerdan que hacíamos competir la hormona que está en la muestra con una hormona radiomarcada que agregamos desde afuera por esta proteína? Entonces se nos formaban estos complejos, la hormona con la proteína, la radiomarcada con la proteína y la radiomarcada libre, separábamos y contábamos radioactividad.
Hay también disponible un ensayo inmunofuncional, que esto es un ensayo sándwich, es decir, tomar al péptido, que es la hormona, por dos extremos. Uno sería tratar de, utilizaríamos un anticuerpo, y en el otro, en vez de utilizar un anticuerpo, sería la proteína esta que usamos en el ensayo anterior y que tiene la capacidad, la homología de unirse al dominio extracelular del receptor. Entonces, de esa manera, mejoramos un poco este de acá arriba, porque acá estamos utilizando solamente una proteína unión. Acá utilizamos dos cosas. Hacemos un sándwich entre un anticuerpo por un lado y la proteína por otro. Es decir, que pescamos a la hormona por su capacidad antigénica, pero también por su capacidad de unirse al receptor. Siempre el pedazo de proteína que se utiliza es este, y como saben ustedes, son las cadenas aminoterminales las que están mirando hacia afuera, ¿no es cierto? Bien, ese es un buen ensayo que también hay en el mercado. Y si con todo esto no logramos resolver, no se logran encontrar, porque todos estos ensayos tienen un límite de sensibilidad, y lo que suele pasar a veces es que en los casos de déficit severo de hormona de crecimiento, el individuo al levantarse a la mañana tiene valores de hormona de crecimiento que están por debajo de los límites de sensibilidad de los ensayos. Entonces, eso limita terriblemente al laboratorio, que no lo puede detectar ese valor de hormona de crecimiento. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es recurrir a lo que se llama el ritmo nicturial. ¿Y qué es? Es dosar la hormona cuando el individuo duerme. En este caso estamos hablando de chicos, ¿no es cierto? Porque estamos pensando en déficit de hormona de crecimiento, y que lo más preocupante es en los chicos con déficit de talla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El paciente va a estar institucionalizado, va a estar internado, se le va a hacer una canalización, se va a generar una vía, y con un sistema automático se van a ir tomando muestras de sangre cada 90 minutos, mientras duerme. Y de esa manera se va a dosar los niveles de hormona de crecimiento en cada una de esas muestras, y nos va a permitir estudiar la cantidad de pulsos que se produce, la amplitud, la frecuencia. Se pueden tomar muestras más seguidas, pero la idea, el ritmo nicturial, es tratar de establecer cómo es el perfil de secreción de hormona de crecimiento mientras el individuo duerme. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No veo nada. Bien, sigamos. Eso en cuanto a las determinaciones basales. Tenemos otras determinaciones basales que vamos a sumar a esta, y que tienen que ver con los mediadores biológicos. ¿Qué sería? ¿Medir qué? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era? La hormona de crecimiento actúa a través de... Las somatomedinas. Exactamente. Entonces, lo otro que podemos medir antes de pensar en las pruebas funcionales es medir los niveles de somatomedinas. Y son muy útiles medir los niveles de somatomedinas. Fíjense, acá hay algunos gráficos. Por ejemplo, acá, me tengo que ver yo, a ver si lo estoy enfocando bien. Ahí. Por ejemplo, estas son las cartillas de cómo se produce. En este caso es IGF-1, la insulina like growth factor 1. Esto viene junto con los kits, ¿no? Y cómo es los niveles de hormona de crecimiento en función de la edad del paciente. En este caso serían varones, y en este caso serían las niñas, ¿no? Es decir, que con esto uno tiene que interpolar, y como están los graficados, no sé si alcanzan a ver ahí, los diferentes
curvas, la más gruesa es la fisiológica, y si el individuo está 1 o 2 de bioestándar hacia arriba, que sería un gigantismo, o si está hacia abajo, cuántos de bioestándar está hacia abajo, en relación a la edad que tiene, y para saber el grado de déficit de esa producción, en este caso, de somatomedinas. Bien. ¿Qué ventaja tiene medir somatomedinas? Que las somatomedinas son muy estables en circulación. No están sujetas a tanta variabilidad como la hormona de crecimiento y son estables durante 24 horas. Eso es lo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si durante la... me olvidé esto. Bueno, ahora se los hablo. Ahora vuelvo sobre esta. Me vengo acá. Que si durante la noche hubo un brote de secreción de hormona de crecimiento, eso estimuló al hígado para producir somatomedinas y durante las 24 horas siguientes esas somatomedinas van a estar detectables en circulación. Tienen una vida media, como les digo, de 24 horas, son mucho más resistentes a la proteólisis. Y fíjense lo que les pongo acá. Acá les comparo los niveles de hormona de crecimiento a la mañana en nanogramos mililitro, los fisiológicos que tenemos aproximadamente cercano a 5 o superior a 5. Fíjense los niveles de somatomedinas, entre 90 y 318, tenemos casi 300 veces más alto. Es decir que no requerimos de tantísima sensibilidad en los ensayos porque es más fácil detectarlo. Acá lo que les puse acá, que la medición de GH es difícil, por lo que comentábamos antes, la vida media corta, valores séricos bajos, que está muy sujeta al estrés también, la producción de hormona de crecimiento. Entonces, somatomedina C, se lo pongo acá en este recuadro, se prefiere medir somatomedina C como parámetro de actividad biológica de GH, es decir, me va a hablar de que hay GH activa porque el efector biológico aparece. Entonces, esa es una información importante que yo obtengo de medir somatomedina C. Si encuentro somatomedina C, voy a pensar que hay actividad biológica de GH. A su vez tiene la ventaja de que está en mayor concentración, que es estable, que durante 24 horas la voy a encontrar. Entonces, todo eso hace que es una determinación muy confiable. Y otra determinación confiable es la que aparece acá, que es la IGF-BP3, que son las proteínas transportadoras de las somatomedinas, que están en circulación también. Que están en un nivel de concentración, fíjense, todavía más alto que la somatomedina. Estamos hablando de 2.000 a 4.500 nanogramos mililitro. Son estables durante 24 horas y lo que son es muy buena las BP3 porque correlacionan muy bien con la secreción de hormona de crecimiento en la pubertad. Si ustedes recuerdan, o bueno, también se podría, esto no es, esta no es la curva de la hormona de crecimiento, pero más o menos sería un poco más así. Los niveles de hormona de crecimiento son los más altos cuando estamos llegando a la pubertad. Acá estamos hablando, esto sería entre 10 y 15 años. Es decir, la máxima producción es cuando nos acercamos a la pubertad, que de hecho es cuando más crecen los chicos. Los varones crecen entre 10 y 12 centímetros en el año, cercano a la pubertad. Las mujeres pueden crecer un poquitito menos, entre 9 y 10. Es decir, que se alcanza cercano al casi el 20% de la talla, se alcanza durante la pubertad. Por eso que es crítico tener buenos niveles de hormona de crecimiento en esa época de la vida de los chicos. Bueno, las BP3 correlacionan muy bien con esa producción de hormona de crecimiento durante la pubertad. Entonces, tanto BP3 como somatomedinas tienen una eficiencia diagnóstica muy buena para
pesquisar los déficits de hormona de crecimiento. Entonces, como le puse acá, una determinación basal de hormona de crecimiento, faltaría acá, a veces no distingue entre valores normales o disminuidos y es necesario hacer pruebas de suficiencia. Es decir, todo esto es muy útil, hacer hormona de crecimiento, somatomedina C y BP3. Pero en los casos de déficit, sí o sí hay que recurrir a pruebas de suficiencia. Porque el diagnóstico definitivo se hace con pruebas de suficiencia alteradas. Pero antes de ver las pruebas de suficiencia, vuelvo para atrás que me había olvidado de esto. Yo acá les nombraba todos los ensayos que hay para medir hormona de crecimiento, todas las alternativas. Pero también les dije esto al principio, que tenemos en circulación formas moleculares nativas con el 100% de actividad biológica, pero podemos tener formas alteradas que no tienen actividad biológica. Y a veces para eso es muy útil medir los niveles de la hormona, en este caso la hormona de crecimiento, pero por un ensayo biológico. Es decir, que es lo ideal, que siempre les digo, para las hormonas lo ideal sería medir siempre por ensayo biológico y no por ensayos inmunológicos, que son los que más utilizamos cotidianamente. Con un ensayo inmunológico cualquiera de todos los que hay, vamos a hablar que tenemos tanta cantidad, pero por una característica antigénica, pero no porque toda esa cantidad sea activa biológicamente. Entonces, en el caso de la hormona de crecimiento, tenemos ensayos biológicos que no es más que medir en un cultivo celular la capacidad de estimular la proliferación celular, es decir, la multiplicación de las células, con un suero de paciente que tenga hormona de crecimiento. Entonces, para eso utilizamos cultivos celulares, hay líneas ya comerciales, en este caso son linfocitos murinos, esta línea celular NB2 es muy respondiente a la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el cultivo, nuestra placa con nuestras células sembradas allí, y le vamos a agregar el suero del paciente que trae supuestamente la hormona de crecimiento, que es lo que yo pongo acá, ¿no es cierto?, con un signo de interrogación, y después de un cierto tiempo vamos a medir por un ensayo que puede ser MTT, conteo celular o algún otro ensayo, cristal violeta, hay muchas maneras de medir proliferación. ¿Qué quiero decir? Que esas células tienen que haberse multiplicado en cantidad. Y siempre los ensayos biológicos, al igual que los inmunológicos o los químicos, van a tener una curva estándar en la cual vamos a interpolar para establecer la cantidad de hormona que yo tengo en mi muestra. Entonces, si yo acá mido deberíamos desarrollar una curva estándar que sea proliferación, acá medimos proliferación celular, con algunos de estos ensayos que yo les digo acá, en función de cantidades crecientes de la hormona de crecimiento. Esto lo hacemos con una curva estándar, ¿no es cierto? Voy a agregar, como dice acá, al cultivo diferentes concentraciones de hormona de crecimiento, voy a medir proliferación celular y voy a establecer una curva y como en cualquier curva de calibrado, después con el valor de, bueno, la unidad que sea, puede ser absorbancia porque podemos medir por una relación colorimétrica proliferación celular, interpolo y saco la cantidad de hormona que tengo en la muestra. Este es el principio básico, ¿no?, de cualquier determinación a través de una curva estándar. Bueno, siempre los biológicos van a tener una curva estándar, ¿se entiende? Hecha con un estándar, en este caso, de hormona de crecimiento. De esa manera podemos decir que este valor que yo estoy tomando acá de esta curva de calibrado es 100% activo biológicamente. Es decir, que si yo digo que tengo 5 microgramos de decilitro, por este tipo de ensayo
va a ser 5 microgramos de decilitro activos, porque lo hice a través de un ensayo biológico que midió la principal función de la hormona de crecimiento, que es regular el crecimiento celular. Y lo que les pongo acá abajo, que esto se recurre cuando la clínica y el laboratorio no coinciden, es decir, el médico, el pediatra está viendo que ese chico no va con, o está muy por debajo de las curvas de crecimiento corporal de acuerdo a la edad. Y el laboratorio no encuentra el déficit de la hormona de crecimiento. Y acá les pongo valores hipotéticos. Imaginémonos que por IA es inmunoensayo, que por un inmunoensayo el laboratorio informa que los niveles de hormona de crecimiento son de 10,8 nanogramos mililitro. Estamos en muy buen valor. A la mañana, con que tener más de 5 ya consideramos que es suficiente. Pero sin embargo, el chico no crece, está muy por debajo, varios desvíos estándar por debajo del percentilo normal. ¿Qué puede pasar? Como cantidad de hormona circulante no sea actividad biológica. A esa muestra le aplico un bioensayo de esto y veo que los niveles son muchísimo más bajos. 1,18, por ejemplo, nanogramos mililitro. Entonces, ¿qué me está mostrando eso? Que el inmunoensayo me estaba detectando mucha hormona que no es activa biológicamente. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es entonces la utilidad de hacer un inmunoensayo? No es una elección de primera línea, ¿no es cierto?, hacer los cultivos celulares, como les dije cuando vimos las generalidades. Cultivo celular implica tener una infraestructura mínima necesaria, como es un gabinete de seguridad biológica, un incubador celular, y bueno, tener después la posibilidad de hacer algún ensayo de estos, ya sea de conteo celular o de lo que sea, en función de la función que haya que medir. Entonces, no es de primera elección, pero a veces es necesario para poder diferenciar entre una situación u otra. Y esto es lo que yo les digo que es importante que ustedes adquieran, que es el criterio bioquímico de defender su resultado, porque si no, ¿qué pasa? Automáticamente, cuando hay una mala coincidencia, el médico va a decir, bueno, anda a otro laboratorio. Y no es así, a lo mejor el tema está en que no estamos utilizando la estrategia apropiada. Entonces, si mi laboratorio tiene la limitación y no tengo la posibilidad de hacer un ensayo biológico, derivo la muestra, pero después la informo yo, ¿no es cierto? Y demuestro que tuve el conocimiento suficiente como para darme cuenta de que inmunológicamente estaba dando una respuesta que no coincide con la clínica. ¿Se entiende? Eso es la premisa fundamental y todo eso se logra con lo que decíamos en la primera clase, el buen diálogo de los diferentes profesionales que forman el equipo de salud. Si estamos en relación constante, podemos ver las diferentes visiones y darnos cuenta que el error no es que elegimos un mal ensayo o que estamos haciendo mal la determinación, sino que estamos en presencia de una situación bastante poco frecuente dentro de lo nativo, ¿no? Bueno, este es un ejemplito de ensayo biológico que es válido para todos los ejemplos donde le diga que hay ensayos biológicos disponibles para las diferentes hormonas. Bien, entonces, esto ya lo vimos, dijimos que como determinaciones basales, resumiendo todo esto, tenemos la opción de medir hormona de crecimiento, con todas las variables de tipos de ensayo, medir somatomedina C o medir BP3. Igualmente, como todo esto a veces no satisface y no logra una confirmación total, se recurre a pruebas funcionales. Pruebas funcionales que van a ser de estimulación cuando la sospecha es de un déficit de hormona de crecimiento. Entonces, vamos a aplicar pruebas de estimulación y los criterios diagnósticos es que tiene que dar por lo menos 2 pruebas alteradas,
sea la misma prueba repetida 2 veces o haber hecho 2 pruebas diferentes, para hacer un diagnóstico completo de déficit de hormona de crecimiento. En este caso es el laboratorio que está diagnosticando la patología, ¿no es cierto? Pero entonces hay que ser muy estrictos para eso, para determinar que lo que está faltando es la hormona de crecimiento y recurrir a una sustitución hormonal, es decir, el chico tiene que empezar a recibir hormona de crecimiento exógeno para que su crecimiento corporal no se retrase. Entonces es un diagnóstico que depende casi 100% del laboratorio, entonces los criterios son muy estrictos. No solo hacer somatomedinas y hormona de crecimiento, sino que hacer pruebas de estimulación. ¿Cuáles son los criterios para las pruebas de estimulación? Al igual que decimos siempre, vamos a tener una muestra inicial, basal, antes de aplicar el estímulo, y después vamos a hacer determinaciones seriadas cada 30 minutos durante 2 horas. El estímulo es un estímulo muy rápido, vamos a ver ahora los diferentes tipos de estímulos. Es decir, que es una prueba que se hace en el término de una mañana, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, para CTH, que tomaba la medicación durante un día, 2 días y después volvía. Cuando terminaba la medicación, esta es una prueba de tipo ambulatorio, se puede hacer en el laboratorio, pero se toma la muestra basal, se aplica el estímulo necesario y se lo tiene al paciente ahí, se le va tomando muestras cada 30 minutos durante unas 2 horas, cuanto mucho 3 horas. ¿Y qué vamos a medir en esas muestras? Hormona de crecimiento. Acá me faltó, que es lo más importante, que no les puse qué es lo que se mide. Se mide hormona de crecimiento. ¿Y por qué mido hormona de crecimiento y no somatomedina? A ver. ¿Será por el tiempo que tarda en transformarse en somatología? ¿Por qué? Sí. No te entendí bien, pero creo que dijiste lo correcto. Ahí se lo agregué. Y en esta también. ¿Por qué dijiste que medimos GH y no cualquiera de las otras dos? Por el tiempo que tarda en transformarse en somatología. Exactamente. Para ver el cambio, el impacto en hormona de crecimiento, tendríamos que esperar 24 horas en somatomedinación con BP3. En cambio, esto es algo que vamos a medir en el término muy corto de 2 horas máximo. Por eso lo que buscamos es el estímulo sobre hormona de crecimiento. En general, los criterios que se aplican es que si después de aplicado el estímulo en alguna de las muestras encontramos valores por encima de 10 nanogramos mililitro, indica que hay una reserva normal de capacidad de producir hormona de crecimiento. Así que no hay un déficit de hormona de crecimiento. Si los valores quedan entre 7 y 10, podemos hablar de un déficit parcial. Y si ninguno de los valores post-estímulo logró superar los 5 nanogramos mililitro, estamos hablando de un déficit severo y que se necesita una sustitución hormonal. Bien, ese es el criterio para evaluar. Ahora les muestro los diferentes tipos de estímulos. Hay varios, lo decidirá el médico cuál es el estímulo que prefiere. Una hipoglucemia inducida por insulina, que es la que hablamos antes. Administrar levodopa, un dopaminérgico, ¿por qué? Porque estimula a nivel del eje la producción de hormona de crecimiento. Acá les pongo los valores que llega a la población normal, ¿no es cierto?, en cada una de esas pruebas. Se puede administrar aminoácidos. Los aminoácidos también en forma directa van a estimular los somatotropos para liberar hormona de crecimiento. Se puede estimular con clonidina. Se puede estimular con propanolol. Propanolol es un antagonista beta. Y entonces, esta es una de las pruebas que más se utilizan. Acá les pongo el gráfico de cómo sería la respuesta para estos dos, pero que en general es válida para todas. Es decir, que a lo largo de los 2 horas o 90 minutos vamos a encontrar una respuesta así. Va a haber un pico de producción de hormona de crecimiento que después, a medida que nos alejamos del estímulo, va a bajar y va a volver a sus valores basales. Este tipo de respuesta es porque hacemos un estímulo doble. Le damos el fármaco por vía oral
y a su vez a las 2 horas lo estimulamos con alguna actividad física. Por ejemplo, a los 90 minutos, a la hora y media de tener el chiquito en el laboratorio, un ejercicio podría ser que suba y baje durante 15 minutos, por ejemplo, un escalón, o se suba un banquito y baje, algo que lo mantenga activo durante unos 20 minutos, y ese es un muy buen estímulo para que, si hay una integridad fisiológica del eje, vamos a encontrar un aumento en la producción de hormona de crecimiento. Entonces, si lo indicado es propanolol más ejercicio, vamos a extender la prueba por lo menos hasta las 3 horas. El propanolol, sí. ¿Todos estos estímulos que nombraste recién son a nivel del hipotálamo? No, algunos son en el hipotálamo, otros sobre hipófisis y algunos son sobre los dos. Ah, a nivel diagnóstico no tiene como importancia. No, porque están todas validadas clínicamente con ese nivel de respuesta y cualquiera de ellas es tomada hoy con valor diagnóstico. Cualquiera de los estímulos. Uno de los más usados es el de propanolol más ejercicio, porque logramos, fíjense, diferencias bastante altas. En arginina, por ahí los valores no superan 5 y es más difícil encuadrarnos dentro de los criterios. Pero propanolol más ejercicio es una de las mejores pruebas. Entonces, se necesita que haya una respuesta negativa en 2 pruebas para decir que hay un déficit de hormona de crecimiento. Y se necesita una sustitución. Bien. Bueno, todo esto es para el cuadro de falta de hormona de crecimiento, es decir, clínicamente un déficit de talla. ¿Qué pasa cuando la situación clínica es un exceso de hormona en la producción de la hormona de crecimiento? Que, como ustedes dijeron, era una gigantismo o una acromegalia. ¿Qué tipo de pruebas tendríamos que utilizar en ese caso? Si yo tengo un exceso de producción. Inhibitorios. Exacto, pruebas de inhibición o pruebas de supresión. Entonces, en el caso de sospecha de exceso de hormona de crecimiento, primero que ya no vamos a tener las limitaciones de que va a estar baja, va a estar alta, ¿no es cierto? Entonces ustedes podrían decirme, pero entonces, ¿cómo medir basalmente hormona de crecimiento alcanza? El problema es que no siempre todos los tumores producen niveles muy elevados, entonces a veces el resultado es medio en una zona gris, ¿no es cierto?, que no define. Es muy útil medir somatomedina C, porque la somatomedina C suele estar muy elevada también en los pacientes acromegálicos, y acá me olvidé de algo, pero bueno, ahora vuelvo. Entonces, para una acromegalia o gigantismo, ¿va a ser útil si medimos hormona de crecimiento que esté por encima de 5 nanogramos mililitros a la mañana? Eso ya es bastante orientativo. Que somatomedina C esté aumentada. Pero hay una prueba diagnóstica también que cobra valor diagnóstico por el laboratorio y que una falta de respuesta a esta prueba va a confirmar el diagnóstico bioquímico de acromegalia. ¿Y cuál es la prueba? Es todo lo contrario a la hipoglucemia inducida por la insulina. Hacer una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque dijimos que lo que estimulaba la producción de la hormona de crecimiento era el ayuno o la hipoglucemia. Entonces acá utilizo la herramienta contraria. Le doy la glucosa ¿para qué? Para tratar de bajar la producción de hormona de crecimiento. Si recuerdan acá, entonces ahí si no disminuye... Uy, perdón. Sí, no. Decía que entonces... O sea, nosotros le damos glucosa para bajar la producción de hormona de crecimiento y ahí, si vemos que esta no disminuye, se debe a que hay un exceso de la producción. Exactamente. Estamos utilizando el criterio contrario a este. Si la hipoglucemia estimula, lo que voy a hacer es generarle un exceso de glucosa circulante para ver que corte.
Entonces, esto es lo que dice acá. La prueba es la prueba de sobrecarga oral a la glucosa de la misma manera que hacemos para cuando estudiamos o evaluamos un cuadro, una presunta diabetes, ¿no es cierto? Es decir, darle 75 gramos de glucosa en una solución acuosa al 20%, y acá no necesitamos esperar las 2 horas, como vamos a ver en diabetes, que esperamos las 2 horas y que baje por debajo de 200. Acá ya el valor es suficiente con medirlo a los 30 y 90 minutos. ¿Y cuál es el punto de corte? Se espera que un individuo que no tiene una acromegalia o un gigantismo, si lo que vamos a utilizar es RIA, el punto de corte es 2. Pero si lo que vamos a utilizar es quimioluminiscente o un ensayo sándwich, el punto de corte es 1. Es decir, que los valores tienen que estar por debajo de 1. Inclusive, la tendencia ahora es inclusive bajar un poquitito más el punto de corte. Es decir, que un individuo que después de haber recibido una solución de glucosa de 75 gramos de glucosa al 20%, a la hora el valor está por debajo de 1 o por debajo de 2, dependiendo del ensayo, descarta un tumor productor de hormona de crecimiento. Es decir, no es gigantismo, no es acromegalia. A la inversa, vamos a diagnosticar acromegalia, como dice acá, cuando hay una falta de inhibición a la glucosa y no logramos que los valores bajen por debajo de 2. Acá lo que quiere decir esta frase que les puse acá, falta de inhibición a menos de 2 nanogramos mililitros por glucosa, que quiere decir que si administré la glucosa, no logré que la hormona de crecimiento baje por debajo de 2, o por debajo de 1, dependiendo de la tecnología que use. Y hoy, Profe, sí. o sea, en estos casos de inhibición y de estimulación, medimos GH pese a todas las desventajas que habíamos nombrado porque estamos estimulando y hacemos la extracción al rato de haber estimulado o no. Exactamente, porque estamos haciendo estas pruebas en términos de 2-3 horas máximo en el caso de una estimulación, y acá en 1 hora, hora y media. El efecto sobre somatomedina siempre lo vemos 24 horas después. Entonces no podemos utilizar somatomedina C acá. Está muy bien la pregunta, ¿quedó claro? Siempre medimos GH en las pruebas funcionales, porque son pruebas que las hacemos en un marco cuanto mucho de 3 horas. En el caso de acromegalia ya con 1 hora y media es suficiente. Entonces, esta prueba de supresión, con esos puntos de corte, tiene valor diagnóstico. Es decir, que es otro lugar donde el laboratorio está diagnosticando la patología. La estrategia para acromegalia o gigantismo, niveles elevados de hormona de crecimiento o somatomedina C, pero sí o sí se necesita confirmarlo con la prueba de sobrecarga a la glucosa. ¿Está claro esto? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les decía que el diagnóstico de una enfermedad es netamente 75% descansaba en la información que le da el paciente al médico, en la anamnesis, parte en la exploración física, y el laboratorio contribuye en un 10%, pero que a veces ese 10% es el que da el diagnóstico. Hay situaciones en las cuales hay que tener muy en claro que es el laboratorio el que va a estar dando el diagnóstico de la patología. Después, obviamente, habrá que buscar, en este caso de acromegalia, el tumor, porque es un tumor que hay que extirpar que está produciendo la GH. Y no son tumores malignos estos, ¿eh? Sí, escucho. Entonces, en este caso, en el que no se disminuyó por debajo del punto de corte, hay acromegalia y se debe a un tumor productor de GH, por eso. Exactamente, sí, sí, sí.
que hay que localizarlo y en general se extirpa. Hay medicaciones que se utilizan bastante a veces para evitar la cirugía y se logra reducir el tamaño del tumor, pero si no, se hace una extirpación. Bien, y lo que me quedó acá, que me había olvidado, vuelvo a los cuadros de insuficiencia, de falta de hormona de crecimiento. Déficit de talla por resistencia a la hormona de crecimiento. Todo lo que habíamos visto antes era que pensábamos en que el déficit de talla era por falta. No hay producción de hormona de crecimiento, hacíamos las pruebas, veíamos que no había respuesta en la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces hablamos de que realmente hay una incapacidad de producirla, se requiere la sustitución. ¿Qué pasa cuando hay una resistencia? Es decir, que la hormona de crecimiento va a estar, pero el problema es que no es activa biológicamente. Bueno, una de las formas de detectarla era lo que decíamos antes, medir con un ensayo biológico. Otra forma de determinar una resistencia a la hormona de crecimiento sería comparar simplemente los valores de hormona de crecimiento con los valores de somatomedina C o de la proteína ligadora. Porque el cuadro puede ser que sea una resistencia. Siempre que hablemos de resistencia a la acción hormonal, va a ser todo downstream el receptor. Es decir, que la hormona a lo mejor es capaz de unirse a su receptor, pero después no se desencadena la traducción de la señal intracelular. Es decir, que hay una falla en el receptor o en la activación de las vías de señalización asociadas a esa interacción hormona-receptor. Entonces, un ensayo que me mida la capacidad de unión al receptor no me da la respuesta porque el problema es probablemente esté downstream, lo que se llama, la unión al receptor. Entonces, una manera de inferir eso podría ser comparar los valores. En un déficit de talla por insuficiencia en la producción de hormona de crecimiento, vamos a tener que tanto los niveles de hormona de crecimiento como los de somatomedina C van a estar bajos, o la proteína ligadora. En cambio, cuando hay una resistencia, los niveles de hormona de crecimiento pueden estar en niveles fisiológicos o inclusive aumentados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es después, la hormona está, pero falla la cadena de señalización. Entonces, en estos casos, a veces es muy útil recurrir a los estudios genéticos, porque muchas de las patologías que alteran la producción de hormona de crecimiento son de origen genético. Entonces, ¿qué podríamos estudiar? Mutaciones en el receptor de GH, es decir, en esto, que yo les digo, ¿no? Se une, pero por ahí hay una mutación en el receptor, alguna mutación inactivante que le impide, por ejemplo, autofosforilasa en tirosina quinasa, y por ende no va a haber activación de la señal. Puede haber mutaciones downstream, en la vía, sobre todo en la vía STAT. Yo acá les puse la vía de las MAP quinasas, pero recuerden que cuando lo vimos en la primera clase, los receptores con actividad tirosina quinasa activaban varias vías mitogénicas. Una de ellas es la vía STAT, puede ser que eso genere una resistencia a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se va a unir a su receptor, pero no hay activación por debajo de la unión al receptor. Podría ser, y en este caso es que hay de lesiones en la proteína de la somatomedina C, se pierden 25 aminoácidos en uno de los extremos de la somatomedina C y eso hace que sea inactiva biológicamente. Y lo que decía al principio, detectar las formas moleculares inactivas. Es decir, esas que surgen a lo mejor de splicing alternativo y ahí lo que tenemos que estudiar es hacer la secuenciación de la hormona que estamos midiendo. Hacer una secuenciación y ver si tiene una estructura, una secuencia aminoácidica que no es la de la hormona nativa.
Y ahí también no se pueden hacer los ensayos biológicos. Claro, exacto. Acá con un ensayo biológico ya lo... A ver, un ensayo biológico me puede resolver muchas, o sea, estas cosas. Si hay una mutación en el receptor, si hay una, o la vía de señalización, todo eso se va a traducir en que el biológico no va a haber respuesta. Lo que pasa es que el genético me llega al detalle de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero obviamente si hay alguna de estas mutaciones, si yo estoy usando un biológico que me mide proliferación celular, pues bueno, no va a haber aumento de la proliferación celular. A ver, como todo, la bioquímica, calidad y eficiencia diagnóstica, y después no haya necesidad de hacer las pruebas funcionales. Pero hoy se requieren las pruebas funcionales. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver prolactina, que recién me doy cuenta que me olvidé de subirles el archivo este, después se lo subo. Es muy cortita prolactina, pero es muy parecida a esta, a la hormona de crecimiento. Muy parecida, no tiene, pero es muy simple, porque prolactina no tenemos pruebas funcionales, entonces es muy fácil de entender. Prolactina es parecida en hormona de crecimiento. ¿Por qué me salió el parecido? Porque se piensa que ancestralmente hormona de crecimiento y prolactina vienen de un mismo gen originario que después con la evolución se transformaron en dos genes diferentes. Entonces a veces afecciones que afectan a la hormona de crecimiento también generan cambios en la prolactina. Eso sería la relación, digamos, así de cierta similitud. Es una proteína también de menos de 200 aminoácidos, que también, al igual que hormona de crecimiento, tiene formas moleculares distintas en circulación, la prolactina nativa, pero en el caso de prolactina, a diferencia de la hormona de crecimiento, que lo que tenía alteraciones en la secuencia aminoácidica, las modificaciones en prolactina son post-traduccionales, lo que hoy llamaríamos epigenéticas, ¿no es cierto? Aparecen después de que la hormona la proteína se sintetizó. Se forman lo que se llama la Big prolactina o la Big prolactina porque aumentan su peso molecular, pero a expensas de, sobre todo, acetilaciones o glicosilaciones, adquieren hidratos de carbono que se unen a su proteína y bueno, y generan proteínas más grandes, de mayor peso molecular, y que a veces, como digo, las patologías son a expensas de aumentar los niveles de estas proteínas modificadas post-traduccionalmente. La función de prolactina básicamente es promover el desarrollo o preparar las mamas durante el embarazo para la secreción láctea. Su función principal es sobre los alvéolos mamarios, prepararlos para que posparto pueda haber una producción láctea. Después prolactina tiene muchas otras funciones que se están descubriendo hoy con el avance de la endocrinología científica. Se ha visto que en parte tienen que ver con el sistema inmune, tienen que ver con el metabolismo energético. Hay toda una línea de pensamiento que tiene que ver con el equilibrio del tejido adiposo y de la obesidad, porque la prolactina podría favorecer la formación del tejido adiposo bello. Ustedes saben que el tejido adiposo hay de dos tipos, blanco y marrón. El marrón es el vuelo de la película, el que es especializado en gasto energético, pero cuando aumenta el tejido adiposo, aumenta a expensas del tejido blanco, que es el que acumula los triglicéridos, y es el que produce la hipertrofia del crecimiento. Bueno, hay uno intermedio que sería el beige, que es que el blanco empieza a parecerse más al marrón y empieza a tener más especialización en gasto energético. Bueno, y hay muchos inductores de eso. Y uno de los sospechosos sería la prolactina. Pero bueno, esto es a nivel ya de una formación más de posgrado en endocrinología, aquellos que les vaya a interesar eso, y hacer especializaciones en endocrinología van a ver todos estos aspectos. Hoy, a nivel de donde estamos situados nosotros en la materia, la principal función es esta, la de
favorecer el desarrollo de las mamas para la secreción láctea. ¿Qué quiere decir? Que si hay una hipoprolactinemia, esa mujer al momento del posparto no va a tener capacidad de tener una lactancia eficiente. ¿Cómo es la secreción de prolactina? También es una secreción circadiana, episódica, y al igual que la hormona de crecimiento se produce durante el sueño, asociada a las fases del sueño, pero en el caso de prolactina es mayoritariamente en las últimas 4 horas del sueño. Acá les compara lo que sería la producción de hormona de crecimiento y la producción de la prolactina. La hormona de crecimiento en las primeras 4 horas del sueño, la prolactina en las últimas 4 horas, y los niveles de síntesis y secreción de hormona de prolactina son bastante más altos que en el caso de la hormona de crecimiento. Así que no necesitamos tantísima sensibilidad en los ensayos. Bien, ¿cómo es la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento? Eso lo dijimos el otro día en la clase general, que la regulación por el hipotálamo es inhibitorio. Lo que hace el hipotálamo es producir el PIF, que es el factor inhibidor de la secreción de prolactina. Yo les dije que es una de las hormonas que se produce en mayor cantidad con respecto a todas las hormonas adipoficiarias y que está bajo regulación negativa, es decir, que lo que produce es un factor inhibidor de la producción de la hormona de prolactina. También inhiben algunos de estos fármacos, como los dopaminérgicos, las agonistas DOPA. Obviamente que, lo que hablamos, un síndrome múltiple, que hay una ablación o una destrucción generalizada de la hipófisis, va a bajar los niveles de producción de prolactina. ¿Y quiénes estimulan la producción de prolactina? El ejercicio, el estrés, la hipoglucemia, los serotoninérgicos y el TRH. Esto tenerlo en cuenta. TRH va a estar aumentado en los hipotiroides, sobre todo en los hipotiroides primarios o secundarios, que no hay suficiente TSH para inhibir la producción de TRH. Entonces, a veces cuadros de hipotiroidismo cursan asociado una hiperprolactinemia. ¿Cuándo se sospecha una hiperprolactinemia? ¿Cuál es el signo clínico que va a llevar a la sospecha? Son disturbios de los ejes gonadales, tanto en el hombre como en la mujer. Esa es la principal sospecha de que hay un exceso de producción de prolactina. Cuando hay mucha prolactina, se altera la síntesis y secreción de las gonadotrofinas. Hay disminución de la producción de FSH y LH. Todavía por un mecanismo bastante desconocido, pero si hay mucha prolactina, se me va a alterar el perfil de producción de GH y FSH, vamos a tener pocos producción de las gonadotrofinas y por ende poca producción de las hormonas sexuales periféricas. Andrógenos, estrógenos, progestágenos, ¿no es cierto? La clínica, ¿cuál va a ser? En el caso de las mujeres, lo más frecuente es que van a hacer una consulta por disturbios menstruales, es decir, que tienen alteraciones en el perfil de sus ciclos menstruales. En el caso de los hombres, van a consultar por una disminución de la libido, a lo mejor por una cierta infertilidad inexplicable, y por ginecomastia. En el caso de los hombres van a ver que hay un aumento del desarrollo de las mamas. Entonces todo eso puede llevar a una sospecha de un exceso de producción de prolactina. Por eso, cuando veamos gónadas, prolactina va a ser de primer orden para medir junto con el screening inicial de las hormonas gonadales, para descartar un prolactinoma. De hecho, cuando se entra a una pareja, se la va a iniciar todo el proceso del camino, a lo mejor, hacia un protocolo de fertilización asistida, es mandatorio hacer prolactina en ambos, en hombres o mujeres. Antes de hacerle un estudio de semen al hombre, hacerle un nivel de prolactina, a ver si no está teniendo un exceso de producción de prolactina. Bien, entonces, ¿cuándo medir prolactina? Como les decía acá, galactorrea, amenorrea inexplicable, infertilidad masculina inexplicable, sospecha de un tumor hipoficiario por alguna imagen,
Una reserva funcional hipoficiaria, eso es, sí, eso es útil cuando, lo dijimos cuando yo les hablaba del orden de sacrificio, sí, tenemos que hay sospecha de que hubo una patología que me puede haber afectado a toda la hipófisis, hacer prolactina, porque si prolactina está disminuida, me está hablando de que puede haber un daño severo en toda la hipófisis. Bien, ¿y qué es la situación clínica que va entonces a preocupar? La hiperprolactinemia. La hipoprolactinemia por ahora no tiene relevancia clínica, a excepción de que, bueno, durante un embarazo la mujer no va a desarrollar sus mamas, pero lo que preocupa es la hiperprolactinemia. Y que va a ser la causa, como yo les decía, de cualquiera de estos síntomas para la consulta. La hiperprolactinemia puede ser de naturaleza hipotalámica porque el hipotálamo no produzca el factor inhibidor, o de naturaleza hipoficiaria porque lo que haya es un prolactinoma, que es el tumor productor de prolactina. El adenoma productor de prolactina es, yo diría, más del 90% de las causas de las hiperprolactinemias. Es decir, si hay una hiperprolactinemia, lo más casi seguro es que haya un adenoma productor de prolactina que se llama prolactinoma. Otras causas podrían ser una producción autónoma, es decir, un tumor paraendocrino, un tumor ectópico que produzca prolactina, rarísimo. Sí podría ser un hipotiroidismo primario, lo que yo les decía, porque no tenemos hormonas tiroideas que no me generan el feedback negativo y tengo mucho TRH. Podría ser una acromegalia, lo que yo les decía antes. A veces la acromegalia va acompañada también de prolactina por esto de la cuestión evolutiva, que como antes provenían de un gen ancestral que después la evolución los dividió en dos genes diferentes, pero a veces la regulación génica sigue siendo compartida. Entonces, cuadros de acromegalia pueden ir acompañados de cuadros de hiperprolactinemia. Y esto que pongo acá es el cuadro de poliquistosis ovárica, está en inglés, ¿no? En castellano sería síndrome ovario poliquístico, que también es una de las situaciones clínicas donde puede haber aumento de prolactina. Lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos la clase de síndrome ovario poliquístico. Bien, dicho todo esto, entonces, lo que va a interesar es medir prolactina y ver si están niveles elevados. No nos va a preocupar niveles bajos de prolactina. La medición de prolactina no es compleja, es bastante estable. Tenemos una producción de 400 microgramos día y a la mañana al levantarse las mujeres tienen alrededor de 13 nanogramos mililitro y los hombres 5 nanogramos mililitro. Se utiliza solamente determinaciones basales. ¿Qué consideraciones tener en cuenta? Bien, primero que si vamos a citar al paciente a la mañana, porque dijimos que se produce en las últimas 4 horas del sueño, por lo menos si llegó al laboratorio, en lo posible que descanse 30 minutos y después tomarle la muestra, para alejarnos un poco del pico nocturno. Porque acá es a la inversa de lo que me preocupaba con GH. Con GH me interesaba poderla encontrar. Acá lo que no quiero es confundirme, informar un valor elevado de prolactina porque estamos muy pegados al pico nocturno. Entonces, unos 30 minutos descansa en el laboratorio y ahí le tomamos la muestra. Entonces de esa manera nos garantizamos, porque muchas veces el paciente, ¿qué pasa? Como va en ayuno al laboratorio, se levanta y va al laboratorio, no es que está levantado hace 2 horas. Entonces, para asegurarnos eso, dejémoslo descansar media hora y recién ahí tomamos la muestra. Valores de prolactina tomados de esa manera, por encima de 200, habla muy a favor de un prolactinoma y hay que hacer la imagen para buscarlo. Lo que no define, que son las llamadas zonas grises, es si el valor quedó entre 20 y 200. Si tenemos esos valores intermedios, bueno, podría ser un adenoma que produce poca cantidad, no se descarta.
sí tener presente las diferentes formas moleculares y ver el ensayo que yo utilicé. Leer el inserto y ver si ese ensayo detecta todas las formas moleculares que hay de prolactina o solamente la nativa. Entonces, por ahí convendría repetir el ensayo con un ensayo que me detecte todas las formas moleculares, la nativa, la big y la big. Porque a lo mejor hay un prolactinoma que produce mayoritariamente formas moleculares que no es la forma nativa, y yo lo estoy perdiendo si utilizo un ensayo solo para nativa. Prolactina es más simple porque, si bien ustedes si leen los textos, van a ver que hay pruebas funcionales, pero que no se han logrado estandarizar y validar clínicamente, entonces se prefieren las determinaciones basales. Directamente hacer niveles de prolactina basal y después, en función de la imagen, se buscará la resolución por alguna imagen. Ahí sí, acá no es que toma valor diagnóstico como GH para acromegalia, sino que acá hay que apoyarse en una imagen. Y que es una determinación frecuente en el laboratorio porque sobre todo va a venir la sospecha desde el lado de las insuficiencias gonadales. Hoy las insuficiencias gonadales, los trastornos de fertilidad, trastornos menstruales, se han dado por muchas, sobre todo por el estrés, ¿no es cierto? Pero hay que descartar un prolactinoma siempre, entonces siempre hacer prolactina. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no, los dejo que a las 2 tienen el práctico y nos vemos el viernes entonces. Y ya ahora después les subo este archivo que ya tiene toda la clase del viernes también. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias, Chau, chau. profe. Profe, gracias. Chao. Chao, gracias.